Muy buenas, estamos con el profesor Bastos, con quien tenemos la fortuna de charlar para que comparta con nosotros todo su conocimiento. Y usted está hablando ahora sobre un tema muy peculiar, que es el de la futurología y Sí. su relación con las ciencias políticas. ¿Qué es exactamente eso? ¿En qué consiste? Bueno, futurologías, creo que el nombre no fue muy afortunado, lo puso Osip Flechting en los años 40. Le llamó futurología. Normalmente se le llama prospectiva, estudio de futuros o así. Pero como Flechting le puso ese nombre y fue el primer fundador, digamos, de esta forma de pensar, es una forma de abordar científicamente el estudio del futuro, digamos, en vez de abordarlo con las cartas, con astrología, con el ¿Qué estilo, es sino quiromancia? que efectivamente. Claro, pero muchas veces ese nombre se asocia a eso y él muchas veces creo que no tuvo mucha fortuna, aunque hay libros que lo usan. Ajá. Entonces, el curso se llama de futurología, porque me interesa el futuro, porque el futuro no es tanto como futuro, como es una forma de controlar el presente. El intento de descifrar o pronosticar el futuro es una forma de controlar el presente. Efectivamente, pensemos, por ejemplo, en el informe del Club de Roma, ¿no? O todos los estudios que tuvieron, el estudio del Club de Roma es un estudio de futurología. Ya hay Forrester y estos usaron las técnicas más avanzadas en su momento para intentar predecir cuáles van a ser las tendencias de la Tierra. O, por ejemplo, también como llaman, Paul Ehrlich, en población y recursos, o en extinción, en la explosión demográfica, es decir, La bomba la demográfica. explosión demográfica, sí, que habla de estas cosas, también hacía predicciones de futuro. Predicciones de futuro para que sean aplicadas hoy. Para que en el presente Que se va a adoptasen estar esto medidas. inundado de gente, vamos a acabar los recursos, va a haber no sé qué, cuántas miles de mal. ¿Eso para qué? Pero dentro de X años, 30 años. Normalmente se fija nunca un objetivo cercano, o sea, inmediato, pero tampoco muy lejano, para digamos, impresionar más con este tipo de discurso, ¿no? Entonces, dentro de 20 años es que cuando Ehrlich escribe, predecía hambres en América y Europa para los 80. Y decía que era ya imposible de evitar, Imposible de evitar, solo que podíamos iban mitigarlo, etcétera. Pero lo veía millones de ya como, muertes lo veía así por como una cosa. inanición. Pero el Club de Roma también, los recursos, todo se va a acabar, el agua, va a estar lleno de población, va a ser una cosa insostenible, ¿no? Pero ¿qué consiguió? Pues un montón de leyes de limitación de recursos, por ejemplo, provocó problemas de esterilización en todo el mundo Por, porque supuestamente había demasiada gente y se pagaron campañas, incluso desde organizaciones internacionales, campañas para esterilizar hombres y mujeres. Le daban dinero a cambio de esterilizarse, incluso le daban a veces una radio, le daban una cosa, a cambio porque supuestamente había demasiada población. Entonces se establecían medidas. Pues, la política del hijo único en China es una política derivada de esta forma de pensar, porque supuestamente el futuro va a ser terrible, entonces hay que pararlo hoy, entonces y nos también las consecuencias que tuvo esa política desde hoy también. Pero en general, todo eso, que hay que consumir menos recursos, que hay que tener eso de la sostenibilidad, por ejemplo, también es una derivada de esta idea, porque claro, entonces tenemos esta idea de que el mundo no es sostenible, que y de ahí, pero nos condicionan hoy, impuestos, tal, regulaciones, normas, etcétera, ¿no? claro, pues paradójico, es interesante porque realmente si se adoptan esas medidas se supone que el futuro predicho ya no va a ocurrir. Entonces, realmente es una No, es demostración. que si no ocurre, se da que hace sus medidas. Claro, establecimos estas medidas, por lo tanto lo que predijimos no va a ocurrir porque adoptamos nuestras medidas. Pero entonces no están tanto prediciendo el futuro como diciendo vamos a cambiar el futuro en el presente. Y por eso controlamos el presente. Claro, pero que se trata siempre de controlar el presente. Pero para controlar el presente tienes que amenazar Con grandes o catástrofes. no con grandes catástrofes en el futuro, o bien con grandes premios, porque la futurología también se usa, por ejemplo, para crear un radiante porvenir. Como decían los rusos, que se usa, decir, no, el futuro va a ser radiante, tenéis que sacrificaros a día de hoy porque para construir, yo qué sé, la Unión Soviética del futuro, ¿no? Eso por venir es una frase de los libros que se usaban mucho al principio de la Unión Soviética. Entonces tenéis que sacrificaros, trabajar los sábados rojos sin cobrar, trabajar un montón de horas, sacrificaros penalidades para construir en el futuro una gran Rusia. Y en el mundo occidental, bajo, digamos, la tiranía del PIB. Yo creo que es uno de los grandes fiches de este tiempo, para que el PIB crezca. Por ejemplo, las teorías del futuro están muy asociadas a las teorías de la modernización. Plantean cómo va a ser un futuro moderno, el país que sea del futuro, sobre todo en los nuevos países recién independizados. Entonces, para que creciera el PIB había que aceptar sacrificios y había que regular la economía. Hoy los chinos, por ejemplo, también hicieron esto, porque tenían ese fetiche del crecimiento futuro, de ser en el futuro. Entonces, tienen que dar algún tipo de incentivo futuro a esto. ¿Qué pasa? De hecho, la obra de Rousseau tiene muchas similitudes con la de Sus, Marx, Es que porque Rostow también habla también fueron de... unas etapas, efectivamente. Rostow es un futurólogo, no exactamente un futurólogo, pero sí que está en ese círculo de futurólogos que había, ¿no? Que había Daniel Bell, por ejemplo. Daniel Bell decía,
en sus libros, en El fin de las ideologías, o en una de sus grandes obras, que es El advenimiento de la sociedad industrial, predice cómo va a ser una sociedad del futuro. Y dice, no, ya no hay ideologías. Hay lo que hay que gestionar racionalmente el proceso para salir, tener un futuro de crecimiento, ¿no? O Juvenel, así, pero en ese aspecto más liberal, pero bueno, también quería un futuro así de crecimiento. Y después se puede poner con cualquier idea, cualquier cosa, es compatible con cualquier cosa. Lo que estudio yo en la futurología es qué herramientas se usan para que eso sea creíble. Que tienen que ser de tipo científico. Sí, es que aquí los futurólogos científicos le ganaron la mano a los científicos sociales, aunque creo que viendo en perspectiva, acertaban más los científicos sociales que los futurólogos, o incluso los literatos. Arthur C. Clarke o en su momento Julio Verne. Como Clarke y Verne. Y eso que Clarke era un científico, pero bueno, digamos que sus obras eran como más de ficción, ¿no? Entonces acertaban mucho más cuando se dejaban llevar por la imaginación que cuando usaban, digamos, el frío dato, usaban buena parte de la caja de herramientas que tienen los politólogos actuales viene de este mundo. Uno lee el libro de Quad, de análisis de formación de decisiones políticas, que explica los métodos Delphi, los árboles de decisión, la investigación operativa, todo este tipo de técnicas, todas se generaron para crear el futuro. Porque además los estudios de futurología nacen en el contexto de la Guerra Fría. En la corporación RAND, por ejemplo. La RAND crea muchas de estas técnicas, el método Delphi creo que fue Gordon, me parece, o Olaf Helmer, que lo crea, pero está inspirado en Delfos, por eso digo que es una cosa así, un oráculo, pero es un oráculo científico. Entonces, lo que llama es un conjunto de expertos, les pone cuestionarios, pues esos cuestionarios se tratan estadísticamente y se establecen conclusiones. Pero, y la teoría de juegos estaba también orientada a predecir. También tienen a predecir conductas, etc. Esa es la idea, y son unas herramientas que, repito, forman parte del arsenal del politólogo moderno. Entonces, la creación de futuros, la creación de escenarios que se usa en las relaciones internacionales, que se usan las empresas también, ¿no? Todas las ideas de planificación estratégica que se usan en las estrategias tienen inspiración en estas herramientas todas. Claro, entonces es lo que me interesa a mí, cómo se usan estas herramientas, cómo se usa esto. Ya, repito, visto en el historial, los libros de los futurólogos, así, los clásicos, desde los franceses como Gaston Berger, que es uno de los que más me gusta, ¿no? A Teres Lander, Los últimos días del presente, ¿no? Que son libros de futurología de los 60 y 70, pues se pueden conseguir baratos porque ya son como anticuados y doblemente anticuados, porque hacían predicciones ya para los años 2000, o como el libro de Hermann Kahn y de Wiener, ¿no? Wiener, por ejemplo, inventó la cibernética, también era un futurólogo. Es decir, hacia el año 2000 es un libro que hace unas predicciones de los años 70 o así, o 60, 70 para el año 2000, y no acierta gran cosa. Algunas sí, pero no gran cosa. Pero entonces se puede decir que lo que se modificó son los métodos, pero que sin embargo la idea, por ejemplo, de ser capaz de controlar o predecir el futuro con la ayuda a lo mejor de los dioses. No, sigue siendo así. A ver, eso se usó en el libro de Bernstein contra los dioses, se usa, por ejemplo, para el cálculo de seguros, para todo el desarrollo de la industria de los seguros y de la gestión de riesgos. También es una forma de previsión del futuro, pero es una previsión de riesgo mucho más limitada y se circunscribe a unas pocas cosas. Y ahí más o menos se acierta bastante, más o menos en cohortes de edad se sabe cuál es la mortalidad, la natalidad, etc. Que no se puede saber tampoco nunca ciencia cierta, pero más o menos sí que se acierta porque todo digamos, el mundo de los seguros, de los riesgos, de los accidentes de coche, etcétera, se puede establecer algún tipo de cosa. Y ahí sí que tiene cierta función. Pero para otras cosas yo no lo veo tanto. Lo veo más bien como un mecanismo de control. Al final es por ejemplo, el cambio climático. Hasta el momento podemos decir que se calentó, pero eso hacen previsiones de futuro. Previsiones que tienen que ser aceptadas como ciertas. Puede serlo, yo ahí no discuto, pero digamos que el método es el para controlar las conductas hoy, para evitar que ese futuro negro previsto llegue a consolidarse, ¿no? Pero, pero claro, como vemos, influye en un montón de políticas públicas. Yo no estoy discutiendo, que repito que no entro en las valoraciones de si los cálculos que hacen ellos. Yo solo sé que son cálculos a futuro. Y que ese cálculo a futuro son aceptados y digamos por la población y que parece y por buena parte de la comunidad científica y son aceptados, pero son cálculos a futuro. Y algunas cosas, lo que es técnico sí, pero cómo se va a comportar, digamos, el ser humano al respecto de esos cambios, eso ya es otra cuestión. Pero lo que parece claro es que sí, que están orientadas para controlar el comportamiento en la actualidad. Sí, y podemos ver qué predicciones hizo y también ver si se cumplieron o no. Y muchas de ellas ya se tenían que haber cumplido a día de hoy. Muchísimas relacionadas con el cambio climático. Pues... No digo que no. A ver, ellos tienen todas estas herramientas tienen cierta solvencia técnica. El problema es que si son capaces de
a día de hoy de predecir o no. O sea, más que predecir, ¿qué grado de fiabilidad o qué porcentaje de acierto tienen? No quiero decir que no, pero en cualquier caso el fenómeno es el mismo. Es una predicción del futuro que se ve como cierta por los métodos que usa, pero que condiciona la política de hoy. Eso básicamente es lo que existe siempre con la política. Ya los romanos hacían algo semejante, usaban los oráculos, O sea, rúspices usaban pero usaban para condicionar la política del presente, no para justificar las para medidas del justificar las momento. medidas, claro. Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por compartir todo su conocimiento con nosotros y hasta la próxima.